Dios los bendiga, hermanos amados. Les damos la más cordial bienvenida esta noche a este tiempo de poder compartir la bendita palabra del Señor. Y es para nosotros de verdad una bendición poder estar otra vez juntamente con todos ustedes a esta hora. Seguramente están con toda la familia ya reposando, quizás tranquilos en casa. Nosotros queremos llegar hasta sus hogares a través de este medio para poderlos bendecir, llevarles el mensaje de salvación, el mensaje de edificación, el mensaje de exhortación, que vaya a ser un tiempo de la palabra para su vida, un tiempo de fortaleza, de ánimo, de fe. Es lo que nosotros de verdad deseamos con todo nuestro corazón. Y es le digo, un privilegio, un gran privilegio poder estar esta noche con ustedes para compartir la bendita palabra del Señor. Estoy con mi esposa, también les damos todos juntos la más cordial bienvenida. Amén. Bueno, qué bueno volver a estar aquí en este lugar y volver a poder compartir la palabra, ¿no? Para poder edificarles, que la palabra no solamente es de edificación, la palabra también es exhortación, la palabra también es para crecer, ¿no es cierto? Crecer nuestra alma, nuestro espíritu. Entonces estamos para eso hoy día. Qué bueno volver a ustedes nos ven, nosotros no ustedes, pero qué bueno tenerles en este lugar también. Que Dios los bendiga y espero que sea bien edificante esta palabra que vamos a transmitirles. Bueno, y con la ayuda del Señor vamos a estarles hablando esta noche acerca del fundamento. Creemos que es demasiado importante, es muy vital que todos nosotros podamos aprender que cuando vinimos nosotros a esta tierra con el plan, con el objetivo que el Señor había trazado para nosotros, vengamos no solamente para que le demos gracias a Dios por la salvación tan grande que nos ha otorgado el Señor, sino que definitivamente, si estamos ya en el plano de la salvación, es justamente para que nosotros podamos eh, ser edificados. Pero la asistencia a la iglesia, por ejemplo, que tuvimos hace tiempo, los estudios que pasamos en las congregaciones, ¿verdad? Discipulados, en el caso nuestro quizás doctrina básica, intermedia, avanzada, obreros, etcétera, etcétera, siempre con el ánimo de poderlos capacitar y esa capacitación no solamente sea teórica, sino que haya realmente una edificación. Pero más allá de todo eso, a veces nosotros no hemos considerado algo que se llama el fundamento. No hemos considerado el principio base, el principio donde se va a sentar toda la enseñanza, toda la doctrina. Entonces, hoy día nosotros podemos ver casos lamentables, se diría, ¿verdad? Que gente que escuchó la palabra, gente que oyó la palabra, gente que anotó, que apuntó, gente que recibió el mensaje del Señor, pero que no se ve el fruto ahora, por la razón tan triste de que no se revisó el fundamento de la persona. No se trabajó en el fundamento de la vida personal, no se puso un cimiento. Y justamente esta noche vamos a estarle nosotros hablando acerca del único fundamento, ¿verdad? Así es, eso es lo triste que estábamos comentando con mi esposo, ¿no? De que muchos, pero muchos, ¿no es cierto? Saben la palabra, conocen la palabra, es más, se han esforzado para poder vivir la palabra, ¿no es cierto? Pero lo triste es que no han puesto buen fundamento y nos vamos dando cuenta conforme vayan pasando la situación, conforme a lo que, ¿cómo decirles? No han puesto fundamento en Jesucristo, en nuestro Salvador, ¿no es cierto? Porque ese es nuestro fundamento. Pero recién nos damos cuenta o nos vamos dando cuenta ahora, ¿no es cierto?, de que no han sido bien fundamentados. ¿Por qué nos damos cuenta? Porque no están
obedeciendo la palabra. Ellos sí, así como dice mi esposo, han anotado, han escuchado, han estado presentes, es más, hasta han dejado todo lo que ellos tenían que hacer, sus trabajos, qué sé yo, muchas cosas, estar en familia, irse de viaje, irse al cine, irse a divertirse, qué sé yo, tantas cosas, han dejado tanto para poder escuchar la palabra y poder saber la palabra, pero nos damos cuenta de que no están bien fundamentados, porque no están haciendo lo que la palabra dice, no están viviendo lo que Cristo Jesús manda hacer. Y entonces es bien triste, y lo vemos como que tantos años, todo el tiempo que han estado, lo perdieron. O sea, fue en vano. Y eso es lo triste, lo que nos preocupa a nosotros, ¿no? Y yo le decía a mi esposo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo podemos ayudarles ahora a que ellos puedan ganar ese tiempo? Porque ya el tiempo ya es corto ahora. Y le decía eso, ¿cómo podemos hacer para que nuestros hermanos puedan ganar ese tiempo? Porque realmente nos damos cuenta de que sí conocían, estaban bien interesados, hacían, pero realmente no estaban bien fundamentados. Y qué triste que no solo ellos, sino no han fundamentado a toda su familia. Eso es lo triste. Por eso les decíamos al principio que el deseo, el objetivo, no nuestro, ¿verdad? Sino el objetivo de la palabra, el objetivo de Dios, es que la gente vaya a crecer, la gente crezca. No, el objetivo no es solamente que nosotros hayamos sido salvos. No, porque van a haber categorías más adelante. El objetivo central es que nosotros hayamos sido salvos, pero de adelante vayamos a crecer. Es como que tenemos un hijo y bueno, ya tenemos el hijo, ¿verdad? Que se quede ahí en pañales toda la vida y que no crezca, sino que al contrario, sea todo el tiempo llevado por aquí, lo carguemos, lo levantemos, que tome leche y que toda la vida viva así. No, el objetivo después de nacer, en las cosas naturales le estamos diciendo, dándole el ejemplo, después de que nazca, el objetivo es de que crezca, pero no solamente que crezca físicamente, ¿verdad? Sino por eso va a la escuela, va a la universidad, etcétera, etcétera, se prepara para la vida, ya usted sabe lo demás. Pero el detalle principal aquí es que no solamente hay que nacer en esta vida, sino hay que edificarse. Y para edificarse hay que fundamentarse. No se olvide que la palabra del Señor nos lleva de lo más sencillo a lo más complicado. Dios no nos va a complicar con cosas, así que si la gente dice que complicado es esto, no, el Señor habla de lo sencillo a lo complicado. Cuando Él hablaba con un campesino, hablaba de un sembrador, le hablaba a un campesino. Del pescado al pescador, ¿verdad? Hablaba de cosas tan sencillas. Al soldado de la armadura. El Señor no hablaba misterios solamente, Él nos llevaba de lo más sencillo a lo más complicado. Por eso tenemos que aprender nosotros que en la palabra del Señor también dice que somos nosotros, tenemos que ser edificados. Y eso tiene que ver justamente con lo que la Biblia dice, que nosotros ahora tenemos que comenzar a crecer. Y vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, verso 11 y el verso 10 y el verso 11, que hace alusión justamente al punto que estamos nosotros hablándole esta noche sobre la edificación. Entonces, volviendo y haciendo el paralelismo ahora con las cosas espirituales, valga aclararle que no bastaba, ¿verdad?, con que la gente vaya a la iglesia. No bastaba con que la gente se haya convertido. No bastaba con que la gente haya servido. No bastaba con eso. No bastaba con que la gente haya tenido un privilegio o un ministerio en la congregación, sino que nosotros debemos definitivamente ser edificados, porque la Biblia nos habla de que somos templos del Espíritu. Dice que somos nosotros piedras vivas de un gran edificio. Entonces nosotros tenemos que ser edificados. Esa es la parte que esta noche queremos hablar. Pero no puede haber una edificación definitivamente si no hay una buena fundamentación. Si no hay un buen fundamento, no va a haber un buen crecimiento. Y justo esta noche vamos a explicarle que desgraciadamente mucha gente ha cometido el error de fundamentarse sobre cosas, sobre personas, sobre instituciones, sobre organizaciones, sobre denominaciones, etcétera, etcétera, que no son, primero, bíblicas, segundo, que no van a resistir
Y tercero, que no nos van a dejar crecer a nosotros. Entonces, vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en el libro del profeta Isaías, el capítulo 55, versos 10 y el verso 11. Por favor. Amén. Y la palabra dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, al ver lo que dice aquí la palabra del Señor, nos damos cuenta de varias cosas, ¿verdad? Que el Señor envía su palabra, pero dice algo bien bonito, ¿verdad? Que jamás la palabra de Dios vuelve vacía, para empezar, número uno. Número dos, dice que riega la tierra y hace que ésta germine y produzca. O sea, produzca más fruto, haya más semilla y eso pueda alimentar a la gente, etcétera, etcétera. Lleva, le decimos hace un momento, de lo sencillo a lo complicado. Es algo que todo mundo sabe. El ciclo del agua, el ciclo de la vida, eso es hasta los niños del kinder lo saben. Sencillo. Y el Señor ahí ya nos muestra una analogía que nos hace entender lo que Él quiere. El verso 11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que lo envíe. Entonces, quiero que veamos justamente eso, porque ahí Dios nos está hablando de que tenemos que ser edificados, ¿verdad? Pero le vuelvo a repetir, tiene que haber un fundamento en nuestras vidas. No podemos nosotros definitivamente ir a un lugar, o en este caso ir a la iglesia, ser participantes de un ministerio, etcétera, y estar años y no poner nuestro fundamento. Ahorita usted se va a sorprender de las cosas que le vamos a compartir. Eso decía la Biblia en el libro del profeta Isaías. Amén. Antes de pasar al otro punto, esto del fundamento es bien muy importante para cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Porque el fundamento para construir un edificio, hablando ya de otra cosa más grande, ¿no? Entonces necesitamos un fundamento, pero un fundamento bueno, ¿no es cierto? Y el fundamento fija los límites. Ese fundamento fija los límites. ¿Cómo va a fijar en un edificio? Pues va a fijar cuánto pesa, de cuántos pisos va a ser. Entonces, esos límites primero va a haber para poner el fundamento. Pero si nosotros no estamos bien fundamentados, ¿qué cosas vamos a fijar? ¿Qué límites vamos a fijar en nosotros? Eso es lo importante primero para pasar al otro punto. Es como cuando uno va a mirar un edificio, va a construir una casa, ¿verdad? Lo que decía mi esposa, el fundamento marca los límites. Yo no puedo decir, mi casa quiero que sea de ese tamaño, pero no le pongo fundamentos. Entonces el cristiano, antes de ser edificado, tiene que primero ser fundamentado en las cosas del Señor. Tiene que saber dónde se va a fundamentar. Y esta noche, qué bueno que usted está con nosotros. Le damos una vez más la bienvenida para que podamos hablarle esta noche, usted sea participante de este tema, que pueda usted tener un buen fundamento. Fundamento no se refiere solamente a que usted tenga la razón, no. Fundamento, esta noche la vamos a aprender y vamos a conocer. Judas dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Entonces, la Biblia nos habla de que nosotros tenemos que avanzar, tenemos que crecer, tenemos que edificarnos. Acuérdese que somos templos del Espíritu Santo, y aquí viene, digamos, una aclaración. Jesucristo es la piedra del ángulo, o sea que es el fundamento de nuestras vidas. Cristo es el fundamento de nuestras vidas. Le vuelvo a repetir, no es ninguna organización, no es ninguna denominación, no es ninguna persona. Cristo es el fundamento de nuestras vidas. Por eso dice ahí el libro de Judas, el apóstol Judas: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Entonces el Señor definitivamente nos está dejando muchas luces de lo que Él quiere en nosotros, es ser edificados.
Y bien bonito lo que decías, ¿no es cierto? Que Cristo es el fundamento, ¿no es cierto?, en nosotros. Entonces, Cristo tiene que ser el fundamento, no solo en nosotros, sino en cada uno de ustedes, hermanos, o los que nos están viendo, en cada uno de ustedes, ¿no? En realidad estamos edificados sobre nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo importante, estar edificados sobre nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, el verso 32, dice la Biblia que tenemos que sobreedificarnos. Nos fundamentamos y nos sobreedificamos. Aquí lo que queremos hablarle como primera parte es la importancia de un fundamento, la importancia del crecimiento. Y no le estoy hablando del saber las citas bíblicas, porque si hablamos de conocer Biblia, Satán conoce mejor la Biblia que muchos teólogos que existen por ahí. No estamos hablando de memorizar citas bíblicas, que dicho sea de paso es muy bueno para todos nosotros. Lo que le estamos diciendo es que uno tiene que edificarse sobre el fundamento que es Cristo. Muchas personas quizás se han edificado sobre otro tipo de fundamentos, pero esta noche vamos a ver ahora cómo andamos en esto. Dice el libro de los Hechos, capítulo 20, el verso 32. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, dice, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y daros herencia con todos los santificados. Entonces, quiero volverle a repetir que la importancia de todo esto es que usted edifique su vida, que usted pueda construir, pueda edificar, pueda acrecentar su vida. Le vuelvo a dar el ejemplo del principio. No basta con que un niño nazca, ¿cierto? Yo creo que el proyecto o el propósito de todo padre de familia al hacer su hogar es tener hijos, que los hijos crezcan, ¿verdad? Cada añito que pasa, cada cumpleaños, el kinder, la primera vez a la escuela, la emoción, las fotos, ya su primer diploma, su título de bachiller, ya uno va viendo que está edificando su vida, que está construyendo su vida. Pero qué triste es que yo haya llegado a la iglesia y solamente piense, o haya llegado a una iglesia, a una denominación, lo que usted quiera, y piense que el asistir, el servir es todo para nosotros. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo, si mal no recuerdo, 5, 6 y 7, en esos 3 capítulos Él habla acerca de las bienaventuranzas, el famoso sermón de la montaña. Y ahí el Señor Jesús hace una exposición que hasta el día de hoy los mejores teólogos y los mejores estudiosos no logran entender a cabalidad la grandeza de ese sermón, el famoso sermón de la montaña, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Hermosísimo el sermón de la montaña. Cuando empieza justamente con las bienaventuranzas, le llaman el sermón de la montaña, el sermón de las bienaventuranzas, etcétera, etcétera. Pero lo que a mí me llama la atención es que el Señor Jesús cierra ese sermón con algo impresionante, diciendo, yo le voy a comparar al que escucha este sermón y lo hace, le voy a comparar al hombre prudente que fundamentó su casa sobre la roca. Pero el que escucha y no lo hace, le voy a comparar a un hombre insensato que vinieron los vientos, soplaron los ríos, dieron con ímpetu con aquella casa y la casa cayó y grande fue su ruina. Entonces déjeme esta noche hablarle acerca primero del fundamento que es Cristo. Y ahí vamos nosotros a saber lo vital, la importancia de lo que es saber en qué nosotros esta noche estamos fundamentados. Ojo, no estamos fundamentados sobre una denominación, por favor quítese esa idea, ¿verdad? No es como que en los tiempos de Pablo, ¿verdad? Mucha gente decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de tal denominación, no, yo soy de tales, que esta es mejor, es que esta es peor. No, hermano amado, nosotros deberíamos estar fundamentados sobre Jesucristo. La Biblia dice que Él es el único fundamento que hay. Entonces más adelante vamos a leer Mateo capítulo 16, el verso 16 al 18, ahí vamos a estar atentos para que usted también nos siga en la pantalla, pero queremos primeramente nosotros hablarle de cuál es el fundamento que tiene, ¿verdad? ¿Cuál es el fundamento que usted tiene? ¿Cuál fundamento, en qué fundamento usted ha empezado a creer? ¿En qué fundamento usted ha empezado a desarrollarse? ¿En qué fundamento usted ha comenzado a edificarse?
porque usted tiene que saber en qué se ha parado. ¿Por qué? Lo que decíamos hace un momento, ¿verdad? Vienen los vientos, soplan con ímpetu, y si la casa cae, usted no estaba fundado sobre Jesucristo. No importa los años que llevó en la iglesia, no importa las cosas que ha podido hacer en la iglesia, no importa los títulos que hayamos logrado en la iglesia, pero si vino el golpe y cayó la casa, ahorita debe ser grande la ruina. Entonces vamos a leer lo que dice Mateo, por favor, capítulo 16, verso 16 al verso 18. Y la palabra dice así: respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces les respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto es impresionante porque es una cita bíblica aparentemente conocida, ¿verdad? Que se la repite. Bueno, hay revelación de carne y sangre, muchas cosas podemos decir. Pero aquí hay un principio bien elemental. Dice que el Señor Jesucristo preguntaba: ¿y quién dice la gente que soy? ¿Va? Otros decían: tú eres uno de los profetas, unos decían que tú eres Juan, otros decían que tú eres otro de los profetas de la antigüedad, etcétera, etcétera. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy? Ahí aparece el apóstol Pedro, que recibe una revelación, y aquí comienza el fundamento de la gente. Le vuelvo a repetir: que usted tenga conocimiento no significa que tenga revelación o esté bien fundamentado. No significa eso. ¿Por qué la gente se vuelve atrás? ¿Por qué la gente llega a apostatar del Señor? Porque no fundamentó su vida sobre la roca que es Cristo. La fundamentó sobre una teología, la fundamentó quizás sobre una escuela bíblica, sobre un instituto bíblico, etcétera, etcétera, pero no la fundamentó sobre Cristo. No Cristo, no, yo creo en Jesús, todos creen en Jesús. Usted vaya a preguntar a la gente, dígale: ¿tú crees en Dios? Pues Dios, yo creo en Jesús. ¿Le haces caso? Naranjas que le hacen caso. Entonces está fundamentado sobre una religión. Y cuando venga con ímpetu, esa persona va a caer. Esa es la triste realidad de mucha gente. Entonces, dice la Biblia: ¿quién dicen que soy? Y aquí Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así le dice, ¿verdad? Entonces Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Dios viviente. Entonces, para que yo esté bien fundamentado sobre el fundamento, yo tengo que saber algo que es bien importante. No basta con que yo conozca que Cristo es carpintero. Mucha gente decía, ¿verdad? Tú eres, ¿cómo le decían? Tú el hijo del carpintero. Muchos conocen a Cristo como el carpintero. Conocen como parte de la iglesia. Que ayuda, el Cristo que fortalece, el Cristo que sana, el Cristo que hace algo, ¿me entiende, verdad? Pero dice la Biblia, el apóstol Pedro aquí hace una declaración impresionante y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, para que yo me fundamente, escuche bien lo que le vamos a explicar esta noche, para que yo me fundamente en la roca que es Cristo, en el verdadero fundamento, yo tengo que tener una revelación de quién es Cristo, no solamente de Jesús el carpintero, Jesús el histórico, Jesús el que sana, Jesús el que liberta, no, sino tengo que tener la revelación de que Jesús es el Hijo de Dios o es Dios mismo encarnado. Así es. Entonces, muchos decimos, ¿no es cierto? Yo acepto, o no siempre en la iglesia, sino a veces en una casa, en la calle, qué sé yo, cuando uno habla y ministra, ¿no es cierto? Entonces decimos: ya, yo he aceptado a Cristo Jesús en mi corazón, pero
casi todo el mundo decíamos eso. Yo acepté y nos sentimos tan contentos y tranquilos y en paz y decir, ya Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero hay algo bien importante esto del fundamento que dice, ¿no es cierto? Nadie puede conocer a Jesús, nadie, si no es el que Dios Padre se los ha revelado. Por más y por medio del Espíritu Santo. O sea, si Dios no los ha revelado, Dios Padre, entonces no está bien fundamentado. ¿No es cierto? Entonces, ni siquiera lo ha conocido a Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que ver. Muchos decimos, ya lo tengo en mi corazón y pensamos que ya lo conocemos y Él vive en nosotros. No, nadie puede conocer a Jesús si es que Dios Padre no lo ha revelado. Y aquí le acontecieron algunas cosas al apóstol Pedro para que se fundamente sobre la roca. Porque usted sabe, ¿verdad?, que mucha gente volvió atrás después de que el Señor Jesucristo fue traicionado, murió. Pero aquí hay algo que usted tiene que aprender. Cuando dice la Biblia que el apóstol Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dice, bienaventurado es porque no te lo reveló carne ni sangre, no te lo reveló ninguna persona, no te lo reveló ningún estudio, no te lo reveló ningún instituto, universidad, maestrías, posgrados, doctorados, no te lo reveló nada de eso, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y aquí vamos a ver la importancia, le digo, de este fundamento. Por eso es que hay mucha cristiandad que no deja un buen sabor a boca, por así decir, el testimonio y la vida, sino que no hay un buen fundamento en la vida de la gente. No se edifica, constantemente se cae, se levanta, se vuelve a caer, se levanta, y su cita favorita es, si 7 veces cae el justo, Jehová lo levantará, pero ya va por la número no sé cuántos. Entonces, aquí lo que le pasa al apóstol Pedro es que tuvo una revelación de que Cristo era el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado. Esa es la revelación. El fundamento es por revelación, pero debe haber un encuentro con el Señor Jesucristo. Mucha gente puede quizás decir, no, yo conozco mucha Biblia. No, es el encuentro con el Señor. El encuentro que tuvimos, el encuentro que marcó, porque esos encuentros nos cambian la vida. Esos encuentros nos hacen ver la vida de una forma diferente, tenemos otra perspectiva, no es jamás lo mismo. No es que yo conozco la Biblia, dice que no hay que mentir y no voy a mentir. Eso es cambiar quizás un mal hábito, ¿verdad? Dice la Biblia que el que robaba ya no robe. Pues dejo de ser cleptómano, ya no robo. Quizás es por un buen deseo o quizás solamente es por buenas costumbres. Pero cuando Cristo viene, no te cambia las costumbres, te cambia la vida. O sea que una revelación de Cristo, un encuentro con Él, lo que va a producir en ti realmente es un cambio completo de vida. Es un inicio de un cambio de vida. Cambias obviamente para bien, positivamente, como quieras llamarle, pero hay un cambio. Por eso es que hay gente que va a la iglesia y no cambia, ¿verdad? Gente que va años a la congregación, asiste a la iglesia, sigue con el mismo carácter, las mismas luchas, las mismas batallas, pero definitivamente cambios, muy pocos. Sí, eso es bien importante, ¿no es cierto? Eso de los cambios también podemos llamarlos una transformación. Ya no somos los mismos, nos transformamos y si nos transformamos para bien, y no solo un tiempo, ¿no es cierto?, sino eternamente, hasta el día de nuestra muerte. Esa es nuestra transformación. No es una transformación temporal, ¿verdad? Hoy cambié, mañana ya no, es que me haces renegar, por eso he vuelto. Entonces, no, es una transformación constante, es una transformación de todos los días, es dejar de hacer cosas para volver a ya tomar la verdadera identidad que el Cristo me había dejado. Entonces, para que yo me fundamente, le decíamos, lo primero que yo necesito es un encuentro con el Señor. Me encuentro con Él, se me revela que Él es Cristo. Lo que viene a continuación, lo que hizo Pedro fue reconocer por el Espíritu que Él era, y lo cuarto es que lo confesó. Entonces, mire, hay gente que ni siquiera saben que muchos son cristianos, ¿verdad? Muchos no son cristianos, dicen, ni siquiera saben, ¿verdad? El vecino del piso de arriba o el de abajo o el del frente había sido cristiano, ¿verdad? Y no lo descubren porque él se los dijo, sino por otras cosas. Es un cristiano encubierto, pero cristiano así a primeras luces no las hay. Mire, cuando el otro día estuvimos con mi esposa ahí en el hospital, me estaban tomando unas pruebas. Entonces me sacan unas muestras, me dice, está muy bien, que esto, que lo otro, y me dice, usted, ¿dónde trabaja?
No, yo digo, soy pastor. Ah, bueno, usted es pastor. Y empezamos a charlar, empezamos a compartir la palabra del Señor. Fue toda una bendición. Pero imagínense que lo ha dicho, no, soy un desempleado. Ahora estoy sin trabajo, ¿verdad? Entonces estarían cubriendo algo que yo conocí. Yo no puedo encubrir algo que llenó nuestra vida y cambió todo nuestro ser, ¿verdad? Y eso es bien importante, ¿no? Entonces, para cambiar nuestro ser y cambiar nosotros y esa transformación que estábamos hablando, pues uno tiene que tener un encuentro personal con Dios, porque si no hay el encuentro personal, es difícil la transformación y muchos confundimos, ¿no? El encuentro personal es tan diferente porque hay un cambio de vida, hay una transformación, ¿no? Así como cuando nosotras las mujeres vamos a un estilista y bueno, nos transforman, ¿no? O sea, salimos hermosas, no es que entramos feas, somos siempre lindas, no hay mujer fea, no existe la mujer fea, pero salimos diferentes, o sea, nos transformaron y entonces hay un encuentro. Para eso, por ejemplo, nosotros tenemos que tener un encuentro personal con Dios. ¿No? ¿Para qué? Para transformarnos. No hay encuentro, no podemos transformarnos. Si no vamos al salón, no podemos transformarnos también. Entonces, que quede claro la primera parte que le estamos compartiendo. Le dijimos, es importante un fundamento, porque en base a eso el fundamento marca los límites, decíamos, ¿verdad? Dependiendo, yo quiero algo grande, pues mis fundamentos van a ser muy, muy espaciosos. Quiero algo muy, muy alto, mis fundamentos van a ser bien profundos. Entonces, cada creyente tiene que saber que el fundamento es Cristo. El fundamento no es una denominación, el fundamento no es una persona, el fundamento no es un conocimiento que pueda tener, el fundamento no es ese, el fundamento es Cristo nuestro Señor. Entonces, en el Evangelio de Mateo 7:24, la Biblia nos va aclarando cómo nosotros podemos edificar sobre ese fundamento. Mateo ya ahí está escrito justamente cuando le hablaba al principio, ¿verdad? Le decía que el Sermón del Monte 5, 6, 7 capítulo, ahí se hablaba de que la gente prudente, ¿verdad? La gente sabia, la gente sensata, era aquella que escuchaba el mensaje y ponía en práctica el mensaje. Aquí hay algo bien interesante que me llamó mucho la atención. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, el verso 24, dice de la siguiente manera, se lo voy a leer así de primeras. Dice, todas las casas, cualquiera pues que me oye estas palabras, dice, y las hace, le compararé a un hombre prudente. El que escucha, ojo, solo los que escuchan no tienen promesa. Solo aquellos que están escuchando la prédica el domingo, el que está escuchando y viendo ahorita el mensaje, solo el que escucha no tiene promesa. No hay promesa para los oidores de la palabra. Hay promesa para los hacedores de la palabra del Señor. Entonces dice otra vez la Biblia, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Le vuelvo a repetir, dice la misma palabra, no es feliz el que oye, sino es feliz el que la hace. Bienaventurado el que hace la palabra del Señor. Entonces dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, ya dijimos la importancia del fundamento. Ya dijimos quién es el fundamento, es Cristo. ¿En dónde usted está parado? En Cristo. Número 3, aquí le estamos hablando de cómo se edifica. Ahora, me llamó mucho la atención esta frase. ¿Por qué le digo esto? Porque el apóstol Pablo dice que a través de muchas tribulaciones, ¿verdad? Muchos dolores, dificultades, pruebas, probatorias, lo que usted quiera, o sometidos a prueba, vamos nosotros a ser moldeados. Porque no se olvide que la tribulación, la angustia, el dolor es lo único que nos va a moldear en esta vida. Entonces yo me puse a pensar algo. Si dice la Biblia que contra esa casa, la casa que se edificó sobre la roca, dice que vinieron los ríos, las lluvias, golpearon, dice no suave, golpearon con ímpetu aquella casa. Hubo gran golpe sobre aquella casa. ¿Pero sobre cuál casa? Sobre las dos casas. La casa que estaba sobre la roca y la casa que estaba sobre la arena. Fue golpeado. Entonces, mire qué tremendo es esto. Porque la pandemia fue como esa probatoria, ¿verdad? Golpeó al rico, golpeó al pobre, al sabio, al ignorante,
golpeó al creyente, golpeó al incrédulo, al joven, al viejo, al hombre, a la mujer, a todos los que usted quiera. Golpeó la pandemia. Pero la pregunta es, ahora, ¿cómo quedó usted parado? Porque si usted quedó ahora más aferrado a Dios, quedó agradecido a Dios, aunque el golpe haya sido duro, aunque el golpe haya sido inesperado, aunque el golpe le haya calado, le haya quitado algo, pero usted quedó más aferrado a Dios, usted es bienaventurado, usted es bienaventurada. ¿Por qué? Porque usted no fue oidora olvidadiza de la palabra, sino fue hacedora, fue hacedor de la palabra del Señor. Prudente le llama el Señor, bendito le llama el Señor. Entonces, por eso la Biblia dice, mire, qué tremendo es darnos cuenta que después de esta pandemia mucha gente se aferró al Señor. Conocimos a gente que no era creyente, pero que la pandemia les golpeó a punto de morir familiares y conocieron al Señor, se aferraron a Dios. Dijeron, no, yo estoy ahí, y nos llaman, nos dicen, perdón, ¿cuándo se va a abrir la iglesia? Queremos asistir a la congregación, queremos ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque queremos saber más del Señor. Se les reveló en pleno dolor. Sí, es verdad. Y esto es lo contrario a los otros que sí no han edificado, han estado años, han estado perdiendo el tiempo, qué lamentable, qué difícil y duro decir esto, ¿no? Perdiendo el tiempo, o sea, pudiendo estar con su familia, han estado ahí, pero no han sido no han sabido edificarse ellos, edificar su casa y su familia. Pero qué contrario a todo eso, que la gente que ha sido golpeada y no conocía a Cristo Jesús, y es más, ni lo tenían en su corazón, nada, o sea, ellos vivían como tenían que vivir, como el mundo les gustaba, ¿no es cierto? Como al mundo le gustaba, pero ahora que han sido azotados y golpeados, pues ahora buscan a Cristo Jesús. Y ahora ellos, como mi esposo decía, ¿no es cierto? Nos llaman y dicen, ¿cuándo van a abrir la iglesia? Y qué bonito que dicen ahora, ¿cuánto tiempo he perdido? ¿Cuánto tiempo, Dios mío, he perdido? Yo podía estar, por eso quiero apurarme, quiero ir, congregarme. Ahora entiendo de que ya no estoy viviendo yo, solo Cristo vive en mí. Ya no quiero enojarme, ya no quiero molestarme, quiero trabajar. ¿Qué más puedo hacer para Dios? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a llegar? ¿Cómo voy a crecer rápido? Ellos no entienden esa palabra, pero ellos dicen, ¿cómo voy a llegar a Cristo más rápido? No, entonces, qué increíble es todo lo contrario de lo que muchos hemos estado en la iglesia, hemos barrido, hemos limpiado, hemos dado palabra, hemos estudiado, hemos hecho muchas cosas, pero no hemos sabido edificar. Y esta gente que no ha sabido, ahora que ni siquiera era conversa, pues ahora quiere edificar bien, quiere edificarse bien, ¿no? Entonces, qué contrario y qué triste decir esto y alegrarnos por el otro también. Pero nunca es tarde, podemos otra vez edificarnos, todavía tenemos tiempo. La Biblia dice que hay más esperanza para el perro vivo que para el león muerto. Hay esperanza para todos nosotros, que sea ahora conforme a la fe que tenemos, porque la palabra tiene autoridad y en base a esa autoridad deberemos nosotros, como dice la Biblia, edificarnos sobre su santísima fe. Entonces ahora con fe, que quizás no la tuvimos, que quizás no fue trabajada, no fue pulida, pues ahora seamos personas prudentes, oyentes y hacedoras de la palabra del Señor. Entonces, como les decía hace un momento, vamos a edificarnos sobre el fundamento. Ya sé que Cristo es el Hijo del Dios viviente, Dios encarnado. Ahora no basta con que yo lo sepa, ahora yo tengo que edificar. ¿En base a qué? En ser un hacedor de la palabra del Señor. Y dice más adelante en Lucas 6, 46 al 49, estas citas bíblicas que nos van a un poquito abrir mucho el panorama aquí en el libro de Lucas. Por favor, a mi esposa le voy a pedir que nos ayude para que podamos leer. Lucas 6, 46 al 49. Amén. Y la palabra dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca.
Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Es lo que estábamos hablando, y qué lamentable y triste, pero lo lindo es que nunca es tarde para nadie. Entonces, este día podamos nosotros, o esta semana, o este día, o esta noche, reflexionar cómo hemos edificado nosotros, dónde hemos edificado. Mire qué importante es esto, porque estamos hablando de que el Señor Jesucristo, ahorita le vamos a explicar cosas bien importantes, porque está diciéndonos en este versículo: ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo digo? Para que yo pueda definitivamente edificar como un hombre prudente, tengo que hacer lo que el Señor dice. Yo no puedo reconocer a Cristo como mi Señor y hacer lo que yo crea, porque tengo que hacer lo que mi Señor me está diciendo a mí que haga. Entonces, no puedo llamar yo a nadie Señor si no he decidido obedecerle, ¿verdad? No le puedo llamar a nadie Señor si no he decidido obedecer. Si no he conocido que Él es el Cristo de la gloria, si no me he dado cuenta y no se me ha revelado que Él es mi fundamento, yo no puedo llamarle Señor a quien no obedezco. Por eso el mismo Cristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, ¿verdad? Sino que dice, ¿por qué? Dice el Señor, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo digo? Entonces, ahí el Señor habla de una persona que cavó, ahondó. Entonces, para edificar necesitamos cavar y ahondar. Necesitamos, en otras palabras, eso es quitar cosas de nuestra vida. Porque no puedo yo edificarme sobre lo que yo ya tengo, ¿verdad? Si quiero construir algo mejor que esta estructura, tengo que tirar abajo todo esto para volver a construir algo. No puedo decir, voy a quitar esto, voy a poner aquello y levantamos. Esto puede venirse abajo porque no tiene un buen fundamento. Si esto está planificado para 2, 3 pisos, no va a aguantar más. Pero si yo tengo una visión, tengo un deseo de crecer más, pues mi fundamento tiene que ser poderoso. Entonces, aquí hay algunas cosas que tengo que cavar y ahondar. Aquí son consejos. Aquí tengo que quitar algunas cosas de mi vida. Número 1, las famosas tradiciones, ¿verdad? La Biblia dice que por las tradiciones invalidamos el pacto, eso dice el Señor Jesucristo, invalidamos su palabra. Hay tradiciones que hemos tenido, ¿verdad? La tradición de la denominación, la tradición de esto, la tradición de aquello, son tradiciones que hemos tenido que van en desmedro de una edificación. Otra cosa que tenemos que quitar de nosotros son justamente los prejuicios personales, los prejuicios sociales, los prejuicios raciales, lo que usted quiera llamarle. Hoy está abundando esto del racismo, por lo menos en nuestro país, y creo que en gran parte del mundo. Son prejuicios que nosotros tenemos y que hay que quitarlos, hay que ahondar, hay que cavar. Yo no me meto con este porque este es así, no me meto con aquel porque es que no te metas con aquel. Pero hermano, si hay que quitar prejuicios, somos del cuerpo de Cristo. Si el otro está fundamentado sobre la roca, y yo también, pues somos hermanos en el Señor. Entonces, hay que cavar y ahondar. Quitar, le decía, tradiciones. Quitar tal vez prejuicios. Hay que quitar a veces ideas preconcebidas de un conocimiento, escúcheme, muy vago o bajo de Jesús. Muchos pensamos, ¿verdad?, que Cristo solamente es el tierno, el hermoso, el maravilloso. Si dice la Biblia que cuando Él venga, mire, para que usted tenga una idea de quién es el Señor Jesucristo. Muchos no le tienen el respeto necesario. Muchos solamente han conocido al Salvador, al Cristo sufriente, al que murió en la cruz del Calvario. Obviamente, dicho sea de paso, es un sacrificio incomparable, pero lo ven al Cristo sufriente allá en la cruz, pobrecito, Él fue el único que sufrió, que murió, lo golpearon. Como murió, pues bueno, fácil de vencerlo, resucitó, hay que alegría. No, mire, escúchame por favor. Dice el libro del profeta Isaías que cuando Él vuelva en su ira, dice que hollará el lagar y dice que sus vestidos quedarán manchados de sangre. Él pisará y quedará manchado de sangre. Viene la ira del Cordero. Cristo, el juez justo. Entonces, yo quiero que entienda algo que es bien importante. Hay gente que tiene ideas preconcebidas de Cristo. Cristo, el bueno, el misericordioso, es verdad, pero es una idea media verdad. Lo que yo tengo que saber es que Cristo volverá justamente en la ira del Cordero.
Él volverá, dice, a hollar el lagar. Es algo impresionante. Y otra cosa que yo tengo que cavar y ahondar es la rebelión en mi corazón. Porque toda persona que ha nacido de la naturaleza pecaminosa de Adán y de Eva tiene rebelión en su corazón. Y esta es la solución a todo eso. Uno, no basta con, les repito, no basta con ir a la iglesia. Hay que morir. Si uno no lleva una vida de cruz, una vida de mortandad, no ha muerto a uno mismo, pues uno definitivamente no cavó y ahondó. Le voy a dar aquí un ejemplo. ¿Para qué se cava y se ahonda? No solamente es para poner un buen fundamento, es para echar al muerto. Cavar y ahondar, yo comprendo que es hacer mi propia tumba para mí mismo y echar mi vida ahora sobre el fundamento que es Cristo. Cavar y ahondar es yo muero a mí mismo, porque la única solución a las tradiciones, prejuicios, ideas preconcebidas, rebelión, pecado, todo lo que usted quiera, que nos estorba que seamos edificados, es la muerte. Por eso el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo todos los días. Tome su cruz y sígame. Todos los días es una muerte. Por eso decían, ¿verdad? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, pero es cuando ya hayamos muerto, hayamos cavado y hayamos ahondado para que yo mismo sea sepultado y el que emerja sea justamente el Señor Jesucristo en nosotros. Como decía Juan, es necesario que yo mengüe, pero Él vaya creciendo. En el libro de Juan, capítulo 10, el verso 35, ahí habla de cómo nosotros tenemos que edificarnos, y eso es algo sumamente importante, ¿verdad? Aquí, mi amor, si lo lees, por favor. Juan 10:35. Amén, y la palabra dice así: si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Entonces, ¿esto qué significa? Cuando dice la Biblia que la escritura no puede ser quebrantada, ¿con qué nos vamos a edificar ahora? Nos vamos a edificar con la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra? Porque la palabra es Cristo. Cristo es la palabra y con eso nosotros ahora deberíamos edificar nuestras vidas. Por eso le vuelvo a repetir, no basta con que yo haya aceptado a Jesucristo o haya ido a la iglesia, etcétera, ya se lo dijimos hasta el cansancio, sino tengo que edificarme, poner un buen fundamento, un fundamento que resista, un fundamento que sea muy, muy consistente, y ningún humano, porque muchos dicen, ¿verdad?, sobre Pedro está fundada la iglesia. No, hermano, no tiene que ser un fundamento humano, no tiene que ser un fundamento organizacional. El fundamento es Cristo, eso dice la Biblia. Al saber que Él es el fundamento, yo tengo que empezar a edificar, cavar y ahondar, edificar. Pero esta vez, ¿cómo voy a y con qué voy a edificar? Con el instrumento poderoso que es la bendita palabra del Señor. Si no hay la palabra del Señor, pues no va a haber edificación en nosotros. La importancia que usted le dé a la palabra del Señor es realmente la demostración de cuánto usted ama al Señor. Cuánto usted le da importancia a la palabra, esa es la misma importancia que usted ama a Dios. Mucha gente puede decir, yo amo a Dios. Usted no sabe cómo yo amo a Dios. Lo amo con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. ¿Usted leyó la Biblia? Ay, hoy día no. Como el video que vimos, ¿verdad? Bueno, me da mucha pena, no voy a decir nombres, espero que usted saque las conjeturas, pero vimos a un personaje valiente, osado, participante de nuestros cambios en nuestro país, en Bolivia. Un hombre que muy, muy, muy impresionante el hombre, ¿verdad? Que creo ningún otro se hubiera animado a hacer lo que él hizo, con Biblia en mano, hermano, hablando en nombre del Señor. Fue participante de los cambios sociales que hubieron el año pasado, y nos conmovió, ¿verdad? Él hablaba en nombre de Dios, hermano. Conmovió pues, el sentimiento que todos teníamos en octubre del año pasado. Aquí en Bolivia, los conflictos tremendos. La Biblia entró al palacio, gloria a Dios. Sí, no, es verdad. Entonces, nosotros en ese tiempo, no sé si se acuerdan, estábamos aterrorizados, temerosos, ¿no es cierto?, de las cosas que estaban pasando en nuestro país. Pues cuando el Señor
apareció. Entonces, y él en la Biblia en mano entró al palacio. Eso sí que nos conmovió mucho, ¿no? Porque él ingresar al palacio y poner ahí la Biblia y se pusieron a orar, ni siquiera o rezar, no sé, ¿no? Pero eso nos conmovía tanto y decíamos, Dios mío, ahora sí ha entrado la palabra de Dios ahí al palacio. Entonces eso era una cosa grande para nosotros y mirábamos llorando, y creo que no solo nosotros, sino muchos, ¿no es cierto? Era bien conmovedor, bien animante, bien, era hermoso esa parte, ¿no es cierto? Pero ahora viene lo segundo. Que esta misma persona con Biblia en mano y con todo, hermano, lo invitan a un programa de la televisión. Y dicen, nosotros que lo vimos a usted heroicamente entrando a palacio con una Biblia, y le dice la periodista, le dice, yo quisiera que usted me diga cuál es la cita bíblica favorita de usted. Ay, Dios de la gloria, eso sí que fue terrible, ¿verdad? Porque le pasaron una Biblia y no sabía el Señor por dónde abrirle. El caballero tomaba la Biblia y dijo, deme 5 minutitos, hermano. Imagínese alguien que fue muy conocido en nuestro país, que hablaba en nombre de Dios, pero no tenía un versículo en la mente. Qué triste es, verdad, que haya gente que sí sabe citas bíblicas, sí sabe versículos, sí conoce, pero no le da la importancia. No le da la importancia a la palabra de Dios, al estudio de la palabra de Dios. Fue un hecho bien paradójico, asombroso, pero que nos llamó a nosotros por lo menos a la reflexión, ¿verdad? Una cita bíblica, aunque no matarás, ¿verdad? O no sé, cualquier cita bíblica, un mandamiento, ¿verdad? Pero dijo, denme 5 minutos, no sé cuál, y empezó a hojear, no sabía por dónde comenzar, creo que no sabía dónde estaba el Antiguo, el Nuevo Testamento, creo que no sabía, no estaba ubicado. Entonces, el tiempo que tú le des a la palabra es una demostración de cuánto le das a Dios. Porque como le dijimos, mucha gente dice que ama a Dios, asiste a la iglesia, sirve, etcétera, pero no lee la palabra. Y al no leerla, no la vive. Y al no vivirla, es hombre insensato. Bueno, después leemos Juan 14:21 para terminar ya, antes de poder compartir esto. Bueno, como decía mi esposo, antes de leer Juan 14:21, esto es bien importante. Mi esposo siempre está relevándoles a ustedes que es importante la palabra, que sí, dice esto, dice la misma palabra, que sí, para fundamentarnos bien, tenemos que saber la palabra. Pero esto también tenemos que saber, ¿no es cierto? Que muchos sabemos mucho aquí, y no hay nada aquí, no pasó nada aquí, ¿no? Y en este tiempo nos dimos cuenta, ¿no es cierto? Porque en los momentos más críticos, más difíciles que atravesaron mucha gente, y no solamente mucha gente, sino parte de nuestros hermanos, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Se olvidaron de todos, ¿no? En cambio ha habido otros que sí se han preocupado, ¿no? ¿Cómo estará? ¿Por qué no me lo lleva esto? Aunque deberían llevarlos ustedes mismos, pero esperaban que nosotros llevemos, pero ustedes aún han esperado eso, o sea, que nosotros vayamos, recojamos y nosotros vayamos distribuyendo, pero hay otros que ni siquiera se han preocupado, y qué difícil, y sin embargo saben mucho. Y otros que ni siquiera saben la palabra, ellos lo han hecho, han ido a los domicilios. Esta es mi aportación, esto te traje a ti, esta es, no sé, verduras, ¿qué llevarían? No lo sé, pero llevaron, ¿no es cierto? Por lo menos esto que te sirva para que tu familia coma, ¿no? Pero muy pocos, y muchos que saben la palabra, pues no lo hicieron. ¿Por qué? Porque no viven la palabra, porque no están fundamentados, bien fundamentados. Ese es el problema. Bueno, ahora nos vamos a Juan 14:21, y la palabra dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Qué bendita la palabra. Dese cuenta lo importante y lo poderoso que es esta cita bíblica. Por eso con esto nosotros queremos terminar hablándole de la importancia del fundamento, y del fundamento el crecimiento. Porque dependiendo del fundamento que tú tuviste, es donde ahora tú estás parado. Si se te vino todo abajo, es que no estabas fundamentado sobre Cristo, que es la roca. Si vinieron los ríos, golpearon con ímpetu, dieron con fuerza,
pero tú te mantuviste en pie, bendito sea el Señor. Él se te reveló a ti. Pero si tú ya tiraste la toalla, ya te diste por vencido, es tiempo de que nos podamos arrepentir y podamos volver otra vez a buscar a Dios a través de esta cita bíblica. Mira lo que dice: el que tiene mis mandamientos. O sea que hay que leer la palabra y los guarda. Hay que ser ahora guardián de la palabra del Señor. Hay que guardar la palabra, hay que proteger la palabra. Es como lo más preciado que uno pueda tener ahora es la palabra de Dios. Uno se da cuenta que ni la salud, ni la economía, ni nada ha podido sostener muchas cosas que hemos pasado en esta vida. Pero lo único que, como le dije hace un momento, la palabra es inquebrantable. Nadie puede quebrantar la palabra de Dios. La palabra tiene autoridad. Por eso dice bien claro, mire qué importante es esto. El que tiene mis mandamientos, dice, y los guarda. A los guardianes de la palabra. ¿Cómo se guarda la palabra? Haciendo la palabra. ¿Cómo se guarda el mensaje? Pues viviendo el mensaje. Hay hermanos muy maravillosos en la iglesia, gracias al Señor. El Padre nos dio buenos hermanos. Porque todos los que vienen no es porque nosotros los ganamos o los robamos de las iglesias. Eso es antideportivo, dicen. Sino que el Padre es el que los trae. Él es el que se encarga de darles pastores conforme a su corazón. Entonces, hay hermanos que hacen, que en esta pandemia hicieron cultos, ¿verdad? Hicieron cultos con los indigentes. Hicieron cultos con los hambrientos, llevando alimento a los necesitados, llevando alimentos a gente de la calle. Hermano, es que el que guarda mis mandamientos, dice la Biblia, y los guarda, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea, ¿cómo voy a demostrar el amor a Dios? El amor a la palabra. ¿Cómo demuestro el amor a Dios? El amor a la palabra. El guardar la palabra, el vivir la palabra, me habilita a mí, ¿a qué? Fíjese lo importante de esto. Y el que me ama será amado por mi Padre. O sea que el que escucha la palabra, el que ama la palabra, el que hace la palabra, va a ser amado por el Padre. Usted me dirá, pero Dios ama a todos. Claro que Dios ama a todos, pero a sus discípulos ama de formas especiales. Por eso, hermano, yo quisiera que Dios nos ame de formas especiales. No es que Dios no nos ama, Dios nos ama a todos. Tampoco voy a decir que Dios nos ama a todos por igual. No. Yo creo que Dios nos ama de formas especiales. Por eso dice la Biblia, y el que me ama será amado por mi Padre. O sea, ¿cuál es el resultado de guardar la palabra? De vivir la palabra. Amor del Padre. Porque siempre andamos, ¿verdad? Padre, venimos ante ti en el nombre de Jesús. O sea, camuflados, cubiertos, para que nuestro pecado y cosas que nosotros vivimos no nos vayan a destruir delante de la santa presencia del Padre. Pero qué tremendo es cuando yo amo la palabra, y amar la palabra es amar a Cristo. Y dice la Biblia, seré amado por el Padre. Y bueno, tengo aquí algo extra también, ¿no es cierto? Que estamos en Mateo 10:32. Y la palabra dice así: cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, también yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, también yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Nos referimos no solamente a que no existe el Señor Jesucristo, no ve la negación, sino el que conoce la palabra y no vive y no lo hace, o sea, lo está negando. ¿Por qué lo niega? Porque si no hace la palabra es porque no ama a Dios, ¿no? Entonces, al negar, Dios también lo va a negar delante del Padre que está en los cielos. Así que, por favor, mucho cuidado. Reflexionemos en esta semana, en esta noche, en estos días. Tenemos para reflexionar. Nunca es tarde para nadie. Entonces, pero reflexionemos y haremos la palabra. Si conocemos, pues viviremos la palabra. Y si no conocemos aún la palabra, pues busquemos la palabra, ¿no? Entonces leeremos, buscaremos a nuestro Padre. ¿Qué más quiere Dios decirnos? Entonces estaremos constantemente con eso para ver qué Dios nos quiere decir, qué Dios nos habla a través de su palabra. Y si conocemos, pues viviremos la palabra. Eso es el amar a Jesucristo, porque si no, no esperemos que Dios nos niegue, ¿no? Y eso es terrible.
Entonces fíjese lo que dice la palabra del Señor. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Cómo usted sabe que ama a Dios? Ama la palabra, porque la palabra es Cristo. La Biblia dice que al principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cuando Jesucristo el Señor vuelve en el Apocalipsis, dice que se llama el verbo. O sea, vuelve la palabra. ¿Ama usted la palabra? Pues usted ama a Dios. Porque de nada sirve que usted vaya a la iglesia, sirva y en medio mensaje se duerma, ¿verdad? O que usted anote todo, apunte, se vaya a su casa y se olvide de la palabra. Dice, el que hace esto, el que guarda la palabra, será amado por mi Padre y yo le amaré. O sea, el Padre te va a amar, Cristo te va a amar, y mira lo impresionante y el resultado de todo esto. Dice, y me manifestaré a Él. ¿Cuánta gente está haciendo reuniones o hicimos cultos para que Dios se vaya a manifestar en nuestros cultos? A veces convocamos, ¿verdad? Ayuno, arrepentimiento, que la gente llore, que la gente se arrepienta, que el Señor se manifieste, pero a veces no pasa nada. No porque 5 minutos, mediodía o 3 horas usted vaya a orar, Él se va a manifestar. Él se manifiesta a los que están fundamentados sobre Cristo la roca, a los que aman la palabra, a los que guardan la palabra, a los que viven la palabra. Él se manifiesta, el Señor Jesucristo. Lo ama el Padre, lo ama el Hijo, y Cristo se va a manifestar a ellos. Mire, yo quiero ya terminar contándole algo que me pasó, bueno, que nos pasó hace un tiempo atrás, hace creo 2 años, si mal no recuerdo. Nos invitaron a una congregación. Entonces yo tenía un mensaje preparado, el Señor me lo dio, y recuerdo que cuando bajamos a la iglesia, una iglesia en la Hollada, en la ciudad, cuando bajamos a la iglesia, empecé a predicar el mensaje que Dios me había dado. Y fue algo tan bonito porque Él me empezó a direccionar en el mensaje. Yo empecé a predicar, empecé a hablar de Cristo, y era Cristo, y era Cristo, y el Señor Jesucristo, y empecé a deleitarme en la palabra, y era toda una bendición. Al final, cuando acabó la reunión, yo cerré los ojos, dije, hermanos, el Señor está aquí, porque yo lo sentí en mis espaldas. Sentí una presencia poderosa en mis espaldas que estaba parado detrás mío. Era como que provocaras, ¿verdad? La palabra provocara que Cristo se manifestara. Cuando yo me quedé quieto, la gente empezó a quebrantarse. Fue un día muy glorioso. Yo cerré la boca, no dije nada. Yo sentí esa gloriosa presencia. Me fui más allá, me puse en las sillas y me quedé ahí yo llorando de la presencia del Señor. Y se me acercó la mamá del pastor y me dijo, ¿usted ha visto lo que yo he visto? Me dijo. Yo dije, ¿qué ha visto? Secándome las lágrimas. El Señor Jesucristo estaba parado detrás de usted. Entonces yo dije, esto no fue mi imaginación, esto no fue algo que yo me tuve la idea, no. Entonces fue Cristo manifestándose. ¿Pero por qué se manifiesta Cristo? Porque alguien guarda la palabra, alguien ama la palabra, alguien lee la palabra, alguien vive la palabra del Señor. Por eso mi esposa les decía, todavía tenemos tiempo de podernos nosotros, si vale el término, arrepentir, ¿verdad? Golpear el pecho y vamos para adelante, porque hay mucha tarea que nos ha sobrado todavía y nos queda por hacer. Si el Señor nos dio la oportunidad de que estemos vivos, porque muchos estaban quizás al borde de la muerte, muchos la enfermedad los tocó, la necesidad, la escasez, pero si el Señor nos dio la oportunidad de que podamos estar en pies, es porque hay algo que todavía tenemos que hacer, algo que todavía tenemos que hacer y trabajar en esta tierra. Así que esta noche nosotros los bendecimos, los animamos con todo nuestro corazón de verdad a que usted sea un discípulo amado por el Señor Jesús. Pues la Biblia dice que el que guarda sus mandamientos, el Padre lo va a amar, Cristo lo va a amar y Él se va a manifestar. Imagínense que nosotros estemos hablando una noche de la palabra y que la palabra y Cristo esté en medio de nosotros. Yo quiero terminar porque ahorita viene a mi cabeza los que viajaban a la ciudad, estaban en Emaús. 2 hombres que hablaban de la palabra. 2 discípulos que amaban la palabra. Cristo había muerto. Esos días fueron los días más horribles quizás de la historia, ¿verdad? Cristo estaba en la tumba. Cristo había descendido a los infiernos. Pero los discípulos, después de aquellos acontecimientos, seguían hablando del Señor. Estaban diciendo, mirad, Él dijo que iba a suceder. Estaban hablando de la palabra. Y al hablar de la palabra,
Se les acerca un caminante y les empieza a hablar de la palabra, y ese era Cristo. Yo quisiera animarle a que usted con su cónyuge, con su familia, empiece a hablar de la palabra, para que cuando estén en la mesa tres, ya no sean tres, sino sean cuatro, Cristo manifestado. Así como los muchachos en el horno de fuego, ¿verdad? Sadrach, Mesach, Abednego. Los tres confiaron en la palabra, en la promesa. No tendrás dioses ajenos. Creyeron esa palabra, guardaron esa palabra para el momento de la prueba. Fueron llevados al horno de la prueba. Y cuando vio el rey dijo, ¿cuántos echaron? A tres, pero yo veo cuatro. Y el cuarto parece el Hijo de los dioses. Era Cristo mismo. Por eso cuando uno guarda la palabra, cuando uno ama la palabra, cuando uno habla la palabra se manifiesta. Cristo se manifiesta sobre nuestras vidas. Queremos y deseamos de verdad que Cristo se manifieste en tu vida, que Cristo se manifieste en tu casa, en tu trabajo, que cuando tú estés hablándole a tu jefe, le estés hablando a alguien, Cristo se manifieste, Cristo le hable a través de ti, Cristo aparezca, la palabra se haga carne y la palabra pueda ministrar a la gente. Entonces sabremos que ya no somos nosotros, sino que es Cristo. Y como dice la Biblia, si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Ya no será nuestra vida, ya no será nuestra charla, nuestra plática, será Cristo, bendito de la gloria, quien hará todo aquello. Amén. Bueno, así es, hermanos, y qué alegría poder compartir la palabra y que ustedes estén ahí dándonos el tiempo y escuchándonos. Entonces, como les decía, nunca es tarde, ¿no? Entonces ahora pensemos, reflexionemos, arrepintámonos y bueno, que Cristo, que el fundamento en nuestras vidas y el fundamento en sus vidas de cada uno de ustedes solo sea Cristo Jesús. Amén. Y queremos bendecirlos a todos nuestros hermanos que han estado en todo este tiempo compartiendo con nosotros la palabra del Señor. Déjeme decirle que usted tiene toda la oportunidad, tiene toda la facilidad de que Cristo se le manifieste, fundamente bien su vida. Si vienen más ríos, más golpes, y su casa definitivamente no vaya a caer, porque supo dónde se fundamentó, supo edificar su casa, amó la palabra, vivió la palabra, y que Cristo sea quien realmente pueda estar manifestándose a usted. Queremos mandarle un abrazo bien grande a todos nuestros hermanos que están esta noche con nosotros en la transmisión. Un abrazo muy grande a nuestro hermano profeta Adolfo Zamora, que desde Guatemala, él nos está siguiendo, nos está viendo. A nuestro hermano Ezequiel Peralta desde Chile, él nos está también siguiendo en la transmisión. A nuestra hermana Miriam Luna Aguirre desde Nueva York, Estados Unidos. Les enviamos un abrazo muy grande y a todos y cada uno de nuestros hermanos, amigos que también el día de hoy se han conectado. Si Dios lo permite, el próximo domingo estamos ya en el templo, ¿verdad? Ya estamos reuniéndonos en el templo, podemos volver a ver con todas las medidas. Ya esta semana le vamos a dar más información, pero primero Dios, que después de este tiempo, esta cuarentena que hemos atravesado muchos, pero creo que casi todos, vamos a poder volvernos a ver con las rocas, con los que han sido fundamentados sobre la roca. Que Dios los bendiga mucho, les enviamos un abrazo bien grande. Con nosotros será hasta el día martes, si el Señor así lo permite. Vamos a estar transmitiendo otra vez y llevándole ya muy pronto noticias de todo aquello. Dios los bendiga, mi amor. Amén, hermanos, que Dios los bendiga, bendecir siempre a cada uno de ustedes. Bendecir a sus familias, a sus hijos, bendecir sus casas, su canasta familiar, su economía, y bendecir también sus mentes, sus corazones, sus almas y sus espíritus, y que todo lo que cada uno toque pues sea bendito, lo que cada uno pise también sea bendito. Los bendecimos y los queremos mucho. Ya pronto el próximo domingo ya nos vemos. Les enviamos un abrazo, que Dios los bendiga mucho allá a la distancia y Dios los bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones.